La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Liderazgo que bendice. Sin duda, las palabras de un líder tienen tremendo poder. Puede atar o liberar. Puede unir a sus seguidores o dividirlos. Puede bendecir a un pueblo o maldecirlo. Veremos hoy en Conectados con la Palabra, liderazgo que bendice. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy animados por todos nuestros oyentes que nos siguen escribiendo a las redes sociales. Queremos compartirle que pueden encontrarnos en Facebook, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, les animamos a suscribirse y poder a través de esto recibir todos los programas que pueden volver a escuchar y recomendar con temas específicos para la vida del joven y de la familia. Y precisamente hoy nuestro tema es liderazgo que bendice y lo sacamos del último capítulo del libro de Esdras, que es el capítulo 10. Para todos los que nos siguen programa tras programa, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 10 y vamos a volver a leer aquella oración de Esdras, aquel encuentro con un seguidor, Secanías, de él que le anima a ser un liderazgo que bendice. Y vamos a descubrir algunos secretos del liderazgo de Esdras que nos van a ayudar como padres en el hogar, como siervos de Dios, aquellos que pastoreamos congregaciones, aquellos que están trabajando sobre vidas. Este capítulo 10 tiene algunos secretos maravillosos de la palabra de Dios que son sumamente prácticos para nosotros. Vamos a abrir en Esdras capítulo 10, versículo 1. Dice la Biblia: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y aquí viene nuestra frase, dice Secanías a Esdras, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que me temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Levántate, dice Secanías a Esdras, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Quiero contarles para todos los que nos escuchan y nos siguen el programa, que esta es una situación muy particular y muy difícil que un líder espiritual, un pastor, tiene que resolver. Esdras había venido hace 5 meses desde Babilonia a Jerusalén. El rey Artajerjes le había provisto de todo lo que necesitaba. Había hecho un largo viaje con la buena mano de Dios protegiéndolo. Había llegado a Jerusalén. 5 meses después recibe la noticia de los matrimonios mixtos. ¿Quién eran los matrimonios mixtos? Eran judíos que se habían casado con mujeres paganas e hijos paganos se habían casado con hijos israelitas. Todo esto traía un tremendo problema para el programa de Dios y para el objetivo por el cual Esdras había llegado a Jerusalén, que era reencauzar el servicio a Dios, reencauzar la adoración a Dios y romper con la idolatría que tanto daño había traído a Israel. De hecho, los 70 años de cautiverio que habían finalizado y había permitido por la misericordia de Dios volver al pueblo a Israel, eran consecuencia esos 70 años del problema que ahora surgía. Así que esto requería un liderazgo que bendiga al pueblo, con una acción tremenda. Claro, lo primero que hace Esdras es confiesa los pecados propios y del pueblo. En realidad Esdras no había pecado, pero él se identifica con el pecado del pueblo. En segundo lugar, Secanías, su ayudante, le transmite que había esperanza para Israel si obedecían todo lo que Dios le mandaba. Y aunque era muy difícil esto de romper los matrimonios mixtos, y es algo que no es aplicable en nuestros días hoy, volvemos a enseñar lo que dijimos el programa anterior. En esta dispensación de la gracia, el apóstol Pablo
muestra claramente en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 13, que si hay un hombre cristiano y una mujer inconversa o viceversa, si algún hermano, dice, tiene mujer que no sea creyente y ella consienta en vivir con él, no la abandone. Desafiamos a todos los que nos escuchan y sus esposo o esposa no son cristianos, a que oren para que Dios pueda completar la familia en Cristo. Desafiamos a los hijos, a los jóvenes que nos escuchan y sus padres no son cristianos, a no declinar y claudicar en sus oraciones. Dios es fiel y va a contestar nuestras oraciones. Sin que nosotros lo podamos entender, a veces hay crisis que Dios permite para que podamos conocer a Cristo como Salvador, aquellos que estamos lejos de Dios. Precisamente muy prontito, el próximo fin de semana, se casa una de las jóvenes de nuestra iglesia cuyo padre nunca quería creer en el Señor. A través de su problema de alcoholismo tuvo que ser internado y en medio de la internación uno de nuestros pastores le visita, le comparte el Evangelio. Él entiende que necesita conocer a Cristo como Salvador y se entrega a Él. Pasan los meses, este pastor comienza a discipularlo y el fin de semana anterior, cuando estaba predicando en un retiro de siervos, él estaba sentado en el primer banco y decía: yo soy un nuevo discípulo de Cristo. Este fin de semana va a entrar con su hija y juntos como creyentes van a entrar al altar. Y saben, es la bendición de aquellos que oramos por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Dios a su tiempo va a ser fiel. Así que con una conducta de creyentes que honremos a Dios, necesitamos seguir orando. El problema aquí era que había que resolver y había que tomar una medida drástica. Claro, Esdras comienza a confesar los pecados, comienza a influenciar al pueblo, comienza a orar, la gente se une en una multitud, lo hemos leído en los primeros versículos, y comienza a influenciar para bendición a todo el pueblo de tal manera que logra la unanimidad para poder tomar esta medida y reencauzar la causa de Dios. Quiero decirles, Seconías con esta frase exhorta a Esdras a tomar su lugar y bendecir al pueblo. Él dice en el versículo 4, levántate porque esta es tu obligación, nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon manos a la obra. Dice el versículo 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los principales sacerdotes y a los levitas que harían conforme a lo que Dios le había mandado. Y aquí Esdras muestra una vez más lo que es un liderazgo, un pastor que bendice a la congregación, un padre que bendice a su esposa y a sus hijos, un esposo que bendice su matrimonio. Miren, Esdras sabía exactamente lo que Dios quería para el pueblo. Ellos tenían que caminar en santidad y necesitaban tomar una decisión para lograrlo. Esto significaba terminar con los matrimonios mixtos. El punto era cómo llevar a cabo ese propósito. Lo notable es que luego de su confesión se convierte en un líder que bendice, y aquí vemos que las palabras de un líder tienen tremendo poder. Pueden atar o liberar, como hemos dicho. Pueden bendecir o maldecir. Sin duda, Esdras fue un líder espiritual que movilizó una multitud para los propósitos del cielo. Ahora, ¿cómo definimos una influencia espiritual? Bueno, influencia es la habilidad de un siervo para movilizar a la gente hacia un propósito. Los líderes efectivos llevan a la gente al lugar donde deberían estar. Hay una profunda diferencia entre los líderes seculares y los líderes espirituales. Los líderes seculares influencian y motivan desde sus propios intereses o de las compañías a los cuales representan. Los líderes espirituales son conducidos por el programa de Dios y se esfuerzan bajo la dirección divina de llevar la gente exactamente al lugar que Dios tiene para cada uno de ellos. Y eso hizo Esdras. Esdras tenía que corregir esta situación en el pueblo. Y saben, es todo un desafío ocupar el lugar de un líder que bendice. Para los que somos esposos, en una sociedad donde todos los roles han sido cambiados, quiero llamar en el nombre del Señor a todos los esposos a que ocupemos nuestro lugar como pastores del hogar, como cabezas espirituales, como representantes de Dios en el hogar. A todos los que somos padres,
Necesitamos entender que tenemos que nutrir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos tener en casa un liderazgo que bendice. A los que somos pastores de las congregaciones, necesitamos llevar a la gente al programa y al lugar que Dios tiene para la congregación y no a nuestros propios intereses. Saben, el ministerio nunca es una herramienta para promoverse a uno mismo. El ministerio es una herramienta para promover la gloria de Dios. Y Dios es glorificado cuando la iglesia y el pueblo es conducido a sus programas. Esto es lo que hace Esdras y esto es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros, aun cuando hacemos un discipulado. Bendecir con un servicio espiritual a la persona para que pueda ser conducida al programa de Dios. Yo estoy discipulando a un querido hermano y él viene de un trasfondo sin Cristo, sin esperanza. Y poco a poco, lección tras lección, estamos tratando de conducirlo al programa de Dios para su vida. Esto lleva tiempo, esta lleva un reemplazo de ideas equivocadas con verdades de la palabra de Dios. Esto lleva vivencias espirituales, pero lo importante es que Dios pueda utilizar la vida de cada uno de nosotros para tener un liderazgo que bendice en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y yo quisiera hablar de algunos rasgos de Esdras que lo convirtieron en un líder que bendice. Y pensemos que algunos de estos rasgos tienen que ser una vivencia espiritual para nuestra vida. En primer lugar, Esdras fue un hombre que contagió la pasión celestial. Este es el primer principio. Pasión celestial. Un líder que bendice contagia pasión celestial. Los líderes espirituales tienen dos retos muy fuertes. El primero es identificar claramente la visión del cielo para poder compartirla a quienes están ministrando. Si no entendemos la voluntad de Dios, somos obligados a generar nuestra propia visión. Y esto significa un profundo fracaso en nuestra vida y en nuestro ministerio. Así que el primer desafío que tenemos es una profunda relación con Dios para entender lo que Dios quiere y conducirnos en ese sentido. De hecho, Esdras lo hizo, fue un hombre que entendió que Dios estaba buscando pureza e integridad, una separación para el pueblo de Dios, y se dirigió en ese sentido, aunque humanamente era muy difícil. El segundo reto es cómo conducir el pueblo en forma práctica al lugar que Dios nos ha mostrado. Y para eso hay que llevarlos a tener pasión por las cosas de Dios. Ahí había una clave muy importante. Esdras contagiaba pasión celestial. Esdras dice en el capítulo 15 del versículo 9, es imposible estar en tu presencia, Señor, con este pecado. ¿Por qué dice esto? Porque está mostrando la pasión y el temor que tiene acerca de Dios. Miren, nunca uno puede contagiar pasión celestial si su corazón no está lleno de Cristo. Nuestro pastor fundador, Miguel, fue un hombre que contagió siempre pasión celestial. Nos contagió pasión por las almas, nos contagió pasión por la obra misionera, nos contagió pasión por dedicar la vida a las cosas de Dios. Recuerdo una oportunidad en la cual me dice, no tomo más ninguna decisión si no lo hago en sociedad con Dios. Y esa vida que contagiaba pasión celestial hizo que muchos de nosotros reemplacemos nuestras pasiones personales por la pasión por Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo no nos deja alternativa. Nuestro corazón ha sido lleno del amor de Cristo. Por eso vivimos amando y viviendo para aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿cuál es la pasión de tu vida? Y para eso hay que ir sin escalas al corazón, el centro de las pasiones. Y si vamos a ser un líder que bendice en casa, en el matrimonio, en el discipulado, un siervo que bendice, necesitamos estar llenos de la pasión por Dios. Si hay otra pasión que ocupa el lugar de Cristo, este es un tiempo para poner nuestro corazón al servicio del Señor y cambiar las pasiones. El segundo secreto de un liderazgo que bendice, además de pasión celestial, fe y confianza en Dios. Cuando uno va al capítulo 8 del libro de Esdras, descubre una decisión que humanamente era irracional, pero espiritualmente mostraba la fe y la confianza que tenía en Dios Esdras. Eso ocurre a la orilla del río Ahava. Cuando Esdras
está por venir con una multitud de personas y recorrer 1448 kilómetros que había desde Babilonia a Jerusalén. Más de 4 meses de viaje, con una multitud de personas en medio del desierto, con un montón de tesoros y riquezas que Artajerjes le había dado. Era una locura largarse a este viaje. Las bandas de beduinos ladrones que había en el desierto iban a lanzarse como hordas para robar todo lo que tenían. Entonces lo lógico era pedir una tropa, una custodia armada, pero Esdras ora en el río y dice, le hemos dicho al rey que confiamos en Dios, no vamos a pedir ninguna custodia. Y él confía en la buena mano de Dios. Y el pueblo experimenta una vivencia espiritual de un líder que contagia fe y confianza en Dios. Claro, los siervos de Dios llenos de fe y confianza en Dios comparten esperanza. La desesperanza desanima y da por vencido a las personas en las adversidades. La fe y la vivencia en nuestro Dios contagia a que la gente aprenda a confiar en el Señor. Entonces la pregunta es, como padres, como esposos, como discipuladores, como líderes espirituales, ¿qué Dios transmitimos? ¿Qué fe transmitimos? Hay una querida amiga nuestra que luchó durante años con el cáncer. Dios le permitió salir y escribió un libro. El título es Poniendo el pecho. Fuimos a la presentación de su libro y ella comparte su testimonio mostrando la fe y la confianza en Dios en las sesiones de quimioterapia, en el grupo de trabajo. Ese día que presentó el libro estaban todas sus compañeras con las cuales tenían su grupo y que fueron impactadas por su testimonio. Justo en esta semana estuve con personas que conocen a 2 mujeres que están luchando con el cáncer de mamas. La primera es la esposa de un pastor. Así que le escribimos el libro Poniendo el pecho y se lo mandamos recomendado. Y después, al otro día, un joven no cristiano que llegó a nuestra casa nos contó el testimonio de su madre no cristiana que está en la 4ª sesión de quimioterapia y le enviamos un libro también y pudimos testificarle a Cristo. Así que después le escribimos a Elizabeth y le dijimos cómo su vivencia espiritual era una fuente de contagio, de fe y confianza en Dios, para que los que experimentan la misma prueba. Quiero decirte en este tiempo que muchas de las vivencias difíciles de la vida van a servir como una herramienta para que tengas un liderazgo que bendice. Cada pecado del cual tenés victoria es una experiencia para compartir para otros que están luchando la misma dificultad. Cada fe que pongas en medio de la adversidad va a ser un ejercicio que Dios hace en tu vida para transformar tu carácter. Claro, los líderes que bendicen contagian fe y confianza en Dios. Hablamos de pasión celestial, hablamos de fe y confianza en Dios. Tercero, hablamos de influencia espiritual. El capítulo 10, versículo 1 nos dice que mientras Esdras oraba y hacía confesión postrándose, dice la Biblia, una gran multitud se juntó con él. Influencia espiritual. ¿Sabes que cuando vas al capítulo 9, versículo 5, dice que Esdras se dirigió a la hora del sacrificio de la tarde? Y cuando el pueblo devoto venía a esa hora a orar a los atrios del templo, Esdras comenzó a orar y hizo pública la confesión por el pecado del pueblo, y los asistentes tomaron conciencia. Hay una frase que dice, los hombres pasan y las obras permanecen. Claro, la huella de los líderes espirituales que influencian las vidas hacen una influencia de gran escala. De hecho, Esdras lo estaba haciendo cuando tuvo que tomar la tremenda medida de disolver los matrimonios mixtos. Algo tremendamente difícil. Pudo lograrlo porque fue un hombre que mostró una influencia espiritual por sus vivencias con Dios. Miren, muchos líderes son grandes oradores, pero solo las palabras que vienen de parte de Dios van a perdurar en las personas. Saben, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, versículo 24 y versículo 26, el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo para influenciar vidas con la palabra de Dios. Está hablando de uno de los rasgos del liderazgo que bendice, que es influencia espiritual. Él dice corregir las conductas. Él habla de arrepentimiento. Él habla de escapar del lazo del diablo.
Y él habla de trazar bien la palabra de verdad. ¿Saben esta frase, trazar bien la palabra de verdad? Es la idea de abrir un camino, un sendero para que un viajero llegue al destino. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo, un líder de influencia es alguien que traza convicciones cristianas para conducir a las personas a los propósitos de Dios, que traza convicciones cristianas para corregir conductas erradas. Esa es la misión de un siervo de Dios que tiene influencia espiritual. Deja una huella que perdura en la vida. En este tiempo, aconsejando a un líder espiritual, yo le decía, mirá, mi misión como pastor es ayudarte y equiparte de herramientas para que a la hora de tomar decisiones no tengas que levantar el teléfono y llamarme. No tenés que hacerte un Gustavo dependiente. Tenés que ser dependiente de Cristo. Y la mejor influencia que yo pueda traer a tu vida es darte herramientas de la palabra de Dios que te lleven a vivencias espirituales. Pero quiero decirle a los padres que me están escuchando, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Si queremos que nuestro hogar sea un hogar de oración, cuando nuestros hijos se levantan, nos tienen que ver a orar a nosotros. La mayor influencia de un padre es la manera en que vive en su hogar. La mayor influencia de una madre es mostrar a sus hijos que honra a su esposo, que no lo desautoriza, que es una ayuda idónea, que no compite con él. La mayor influencia que podemos mostrar en nuestros hijos es que amamos a Dios en nuestro hogar por encima de todas las cosas. Miren, el verdadero siervo de Dios se ve cuando volvemos a casa, cuando compartimos con nuestros hijos. Si este es un tiempo donde no has sido una influencia espiritual para tu familia, necesitas convertirte en un líder que bendice y necesitas venir a la presencia de Dios, traer todos tus pecados, buscar la ayuda del Señor, llenarte de su palabra y experimentar lo que Pablo dice a Timoteo, trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué ha de quedar de nuestro ministerio? La influencia espiritual que podamos tener sobre las personas. Por eso a los consiervos que me escuchen, algunos principios del liderazgo de nuestra iglesia. Primero las vidas, después los programas. Primero las personas, después los eventos. Todos los programas y reuniones de la iglesia, campamentos, retiros, son herramientas para influenciar a las personas con la palabra de Dios. Así que un liderazgo que bendice, en primer lugar, contagia pasión celestial, hay que ir al corazón. Segundo lugar, trae fe y confianza en Dios. Nuestras vivencias muestran que sabemos y experimentamos nuestra fe en Dios. Es influencia espiritual, trazamos bien la palabra de Dios, pero finalmente un líder que bendice es alguien que conduce a la gente al programa de Dios. Eso hizo Esdras. Llevó a un pueblo literalmente por más de 1500 kilómetros. Pero no solamente los condujo en forma física de Babilonia a Jerusalén, los condujo en forma espiritual a una vida de integridad, aún pagando el alto costo del capítulo 10. ¿Saben? A lo largo de la vida, la prioridad de Esdras fue que el pueblo pueda ser conducido al programa de Dios. ¿Y cuál es el programa de Dios para nuestras vidas? Bueno, tenemos que subir al monte en Galilea con el Maestro. Tenemos que ser conducidos por los discípulos para escuchar la gran comisión. Tenemos que entender que todo lo que hagamos en la obra de Dios nunca puede estar por encima de la prioridad a la cual Jesucristo nos mandó en esta tierra. Dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Quiero decirte que conducir a las personas al programa de Dios es conducirlos a que sean discípulos que hagan discípulos. Ningún ministerio puede estar por encima de esto. Ningún evento puede estar por encima de esto. La verdadera manera en que la iglesia de Jesucristo puede glorificar a Dios es haciendo discípulos que hacen discípulos,
porque es un mandamiento del Señor. Y nadie puede estar cómodo desobedeciendo un mandamiento del Señor. Por eso, conducir a la gente a la prioridad en el corazón de Dios es hacer un giro entre los intereses de nuestra vida. Es renunciar a nuestros intereses personales y alinear la vida a los intereses de Jesús. ¿Y cuál es el verdadero interés y prioridad en el corazón del Maestro? Que podamos hacer discípulos. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿tienes un discípulo? ¿Cómo se llama tu discípulo? Si no tienes un discípulo, tienes que ponerte de rodillas y decir, Señor, dame un discípulo. Y si eres un líder y no tienes discípulos, primero tienes que conducir a la gente con tu propia vida y tu propio ejemplo. Claro, qué fracaso sería que en nuestro liderazgo y en nuestro servicio a Dios estemos ocupados en tantas cosas que no son la prioridad en el corazón de Dios. Quiero concluir en este tiempo pensando en nuestra vida como un agente de bendición, como líderes, como padres, como discipuladores. Y la única manera de tener un liderazgo que bendice es venir a los pies de Jesús. Es decir, como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es venir en este momento de oración y decir, Señor, hay tantas cosas que tienes que quitar. Poda de nuestra vida todo lo que sobra. Quita todo lo que estorba. Llénanos de tu presencia, Señor, para ser como Esdras, personas que bendicen a los otros conduciéndolos al programa de Dios. Y quizá me está escuchando un amigo, una amiga, un joven, una señorita que se da cuenta que su vida no bendice a nadie, que todo el historial de su vida ha sido un error tras otro, que toda la vida ha sido armada lejos de Dios, de espaldas a Dios, llenos de pecados. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y la primer bendición que podemos recibir es recibirle como Salvador. Así que allí donde estás quiero invitarte a que si nunca le pediste perdón por tus pecados al Señor, puedas orar conmigo y le digas esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco que una vida llena de pecado ha sido de espaldas a ti y que estoy perdido. Señor, quiero pedirte que me perdones y que me salves. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.